En la cocina olía a pan recién hecho. No de tienda, lo horneé yo anoche, sin motivo, solo para mí. Amasé la masa mientras mi hijo dibujaba en la sala. Lo metí al horno, sin pensar en el resultado. Por la mañana, el aroma se había esparcido por las habitaciones, y hasta la vieja tetera, que siempre rezongaba un poco al hervir, parecía más tranquila. Me llamo Eliana. 38. Soy diseñadora. Hago ilustraciones para libros infantiles. Dibujo en casa, casi siempre de noche, cuando hay silencio, cuando nadie pide un sándwich, ni pregunta dónde están los calcetines. Me gusta trabajar cuando nadie me ve, como si fuera algo solo mío, sin obligaciones, sin expectativas. No siempre me gustó esto, pero la costumbre es como una manta vieja, no siempre bonita, pero abriga. Mi esposo es Ramiro. Da clases de física en la escuela local. Siempre tiene la mirada un poco cansada, pero las manos amables. Durante años me ha comprado el mismo té, de bergamota. Dice que teme equivocarse, y yo tomo té verde. Tenemos un hijo, Hilario. Tiene 9 años. Ama a los dinosaurios y odia lavarse el pelo. Cada noche trata de negociar. ¿Y si hoy no lo hago? ¿Y mañana 2 veces? Y cada noche le respondo que no hacemos contratos. Tiene una cicatriz graciosa en la rodilla. Se cayó jugando en el patio con unos chicos. Entonces lloró del dolor y ahora se jacta de que es su marca de batalla. Tenemos un jardín, pequeño. Ahí crece romero, 2 rosales en arbusto y algunas plantas sin nombre que rescaté de la sección de rebajas del supermercado. También una vieja tetera con el mango desgastado. Nos reímos cuando empezó a gotear y yo decía que hasta los utensilios tienen lágrimas. Ramiro y yo nunca fuimos de esos de quienes se escriben novelas. No nos decíamos te amo cada 3 días, ni viajábamos de vacaciones cada temporada. Pero éramos reales. Compartíamos cenas, cansancio, listas de compras, galletas amargas que a veces yo quemaba. No siempre nos entendíamos, pero lo intentábamos, largo y con terquedad. Esa mañana él se ponía la camisa en el dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y yo lo veía de reojo luchar con los botones. Rápido, como si tuviera prisa, pero ya sin nervios. Yo estaba junto a la tostadora, sosteniendo un pedazo de pan entre los dedos. El calor aún no se había disuelto. Afuera, en el jardín, se movían las ramas. ¿Hoy trabajas hasta tarde otra vez? Pregunté sin voltear. Sí, revisiones. 8º grado. 8 variables. 0 constantes. Murmuré con una sonrisa. Más o menos, respondió desde la otra habitación. Ramiro salió. Se sirvió café. Dio un sorbo caliente. Sin detenerse, sin sentarse. ¿Quieres algo del supermercado? Servilletas claras, las de florecitas pequeñas. Y si encuentras semillas de calabaza. Está bien. Vi cómo me miraba. No a los ojos, sino cerca. Como si no quisiera soltar la mirada, pero tampoco supiera dónde ponerla. Parecía que iba a decir algo más, pero en su lugar solo tomó el portafolio. Hasta la noche. Cuidado con los niños. No te los comas a todos. Sonrió apenas. La puerta se cerró. Yo me quedé junto al mostrador, terminando la tostada. En la habitación quedó un leve olor a café, el sonido de la tetera, comenzando a hervir, y algo en el aire, intangible. La tarde llegaba como siempre, sin apuro. Yo terminaba una ilustración para un libro sobre un lobo que aprendía a tener compasión. Una historia extraña, un poco demasiado ingenua, pero me gustaba dibujarle los ojos, siempre un poco sorprendidos, como si él mismo no creyera que podía cambiar. En la sala, Ramiro miraba algo en su tableta. Antes nos reíamos de cómo lo absorbían las series sobre criminalística. Ahora ya ni preguntaba qué estaba viendo,
Simplemente sabía que era otra de esas. Le llevé una taza de té. La puse en el borde de la mesa para no estorbar. Él asintió. Gracias. Quise decir de nada, pero me quedé callada. Nuestras palabras se habían vuelto como envoltorios. Aún podías alcanzarlos, pero hacía tiempo que ya no había nada dentro. Con el tiempo, dejaron de aparecer los pequeños detalles entre nosotros. Él ya no preguntaba cómo había sido mi día. Yo ya no preguntaba qué tal en la escuela. No porque no nos interesara, sino porque las respuestas se volvieron automáticas. ¿Y los chicos? Pregunté una vez por costumbre. Bien. Uno volvió a meter una pila en el enchufe. Asentí. Podría haber bromeado. Podría haber seguido la conversación. Pero no tenía fuerzas para tirar de ese hilo, como si fuera una hebra de una manta vieja. Hablábamos en frases cortas. Y cuanto más cortas eran, más larga se volvía la pausa entre ellas. Antes, yo esperaba a que volviera a casa. Ahora solo sabía que llegaría a las 16:40, como siempre. No se trataba de infidelidad ni de enojo. Solo se sentía cada vez más como si viviéramos en carriles paralelos de un mismo pasillo. Hilario una vez me preguntó: «Mamá, ¿por qué tú y papá no se pelean?» «Porque somos adultos. ¿Pero los adultos no pueden gritar también?» Me reí entonces, demasiado fuerte, demasiado artificial, porque en esa risa estaba: «No peleamos porque ya no tenemos nada que dividir». Él lo veía. Los niños siempre ven. Una vez desperté más temprano de lo habitual. Me levanté, hice café. Salí al porche, solo a estar, sin propósito. Aún estaba oscuro, y el aire olía a tierra húmeda. Recordé cómo antes Ramiro y yo hablábamos de libros, cómo elogiaba mis dibujos, cómo nos sentábamos juntos en la cocina a las 3 de la mañana, a tomar té, solo porque no queríamos dormir. ¿Dónde se fue todo eso? No desapareció de golpe. Solo se diluyó, como acuarela en papel mojado. Y algo en mí ya lo sabía. Esto no era una etapa, ni una fase, ni el típico «todas las parejas pasan por esto». Ya no era un juntos, pero todavía no un separados. Y no supe cuándo exactamente se rompió. Porque no hubo ruido, no hubo caída. Solo que una mañana ya no escuché su «¿cómo dormiste?». Y no me di cuenta cuando dejé de responderle mentalmente. Un día tenía una tarea simple: sacar la secadora que había estado en el sótano desde el otoño. Esperaba que aún funcionara. Mi hijo me había pedido secar una capa para su disfraz en la obra de la escuela. La secadora se atascó. Tiré. Se tambaleó, chocó con el borde del escalón y cayó sobre mi pie. De golpe. Con peso. Apreté los labios, agarrándome del pasamanos. No quería gritar. No quería que nadie escuchara. Es una costumbre extraña. Soportar en silencio. Incluso el dolor. Al frente, cruzando la calle angosta, había un taller. Antes no le prestaba atención. Un cartel viejo, postigos pelados. Apareció hace un año, pero el hombre que trabajaba allí era callado, no del tipo que busca llamar la atención. Ese día salió, con calma. En las manos, una lija y un trapo. Las manos cubiertas de virutas, canas en la barba, un delantal manchado. Se detuvo en el umbral y me miró, como por casualidad, pero con una mirada atenta. No curiosa, no ruda, solo atenta. Técnica seria, dijo señalando la secadora. Sonreí torcido, porque el pie todavía ardía. Vieja, como todo en esta casa. ¿Quiere que engrase las bisagras? No solo trabajo con madera. Lo miré, tranquilo, sin insistencia, sin tono de broma. Solo una opción. Gracias, no hace falta. Estoy acostumbrada a luchar con la casa. Es un buen pasatiempo, dijo mientras ya se giraba de nuevo hacia su taller. Pero desgasta mucho, y se fue, sin esperar respuesta. Me quedé unos segundos más,
apoyada en el pasamanos. Luego respiré hondo. El aire era frío, húmedo, y levanté la secadora del suelo. El pie palpitaba, pero me sentía, curiosamente, no molesta, incluso un poco viva. Fue la primera vez en mucho tiempo que hablé con alguien. No por costumbre, no por obligación, no por hay que. Solo así. Y no parecía que habláramos de la secadora. Volví a casa. La puse contra la pared, ya sin fuerzas para hacer más con ella. Miré hacia la ventana del frente, donde alguien, un desconocido, me había ofrecido engrasar lo que se había atascado. Y no se trataba de las bisagras. Al día siguiente, llovía desde temprano. Las ventanas de la cocina estaban empañadas y el aire en la casa, denso, como un suéter grueso que ya no quieres llevar puesto, pero aún no te lo quitas. Intentaba trabajar. Estaba dibujando una escena con un oso mirando las estrellas, pero salió extraño. Sus ojos parecían vacíos. Lo borré todo. El taburete estaba bajo la ventana, uno de esos que pintamos con Hilario en verano. Entonces reímos porque se le metió pintura en las cejas y anduvo 3 días como pirata pescador. Ahora el taburete se tambaleaba y no lograba ajustarlo. Lo miré y luego miré la puerta. No de inmediato. Estuve un rato rondando por la casa, moviendo cosas, convenciéndome de dejar el taburete así. Pero después, simplemente me vestí, lo tomé y crucé la calle. En el taller hacía calor. Olía a madera, un poco a pegamento quemado. Él estaba de espaldas, lijando algo, pero oyó la puerta y se giró, como si ya supiera que yo estaba allí. Algo no va bien con este taburete, dije, levantándolo un poco. Ya veo, se tambalea. Como todo en este mundo, soltó con una sonrisa. ¿Se puede salvar? Es importante. Dejó la herramienta, se limpió las manos, tomó el taburete y lo examinó. No preguntó por qué es importante. No fingió entender. Simplemente se puso a trabajar. Un espigón nuevo, algo de pegamento. Va a vivir, dijo tras unos minutos. Yo guardaba silencio. No quería irme, ni explicar nada. Solo me quedé ahí, observando cómo trabajaba, sin apuro, con precisión. No hizo preguntas de más. Y eso, por alguna razón, fue bueno. ¿Sabe? Dije mientras él ajustaba los ángulos otra vez. Estas cosas guardan la memoria. Mejor que las personas, respondió sin levantar la vista. Al menos no fingen. No supe qué decir. Algo se movió dentro de mí, como el roce sobre una herida vieja, que aún duele cuando cambia el tiempo. Colocó el taburete en el suelo, presionó ligeramente, firme. Listo. Debería aguantar otros 10 años. Gracias. Lo tomé. No de inmediato. Me quedé un segundo más. ¿Cuánto le debo? Nada. Valía la pena arreglarlo. Salí del taller y crucé la calle de vuelta, sosteniendo el taburete como algo más que madera con 4 patas. Y en mi cabeza resonaban sus palabras, simples como al pasar, pero no vacías. Ramiro y yo teníamos una costumbre, cenar juntos. No porque quisiéramos, sino porque así estaba establecido, como cepillarse los dientes o pagar los servicios. Yo cocinaba, casi siempre algo sencillo, verduras al vapor, arroz, a veces pescado. Él se sentaba enfrente, ponía la servilleta en las rodillas, comía en silencio hasta el último bocado. Cenábamos como una pareja de viejos conocidos que ya agotaron los temas. Esa noche fue igual. Los platos tintineaban suavemente cuando los cubiertos tocaban la porcelana. El sonido de la cuchara en el fondo del tazón era más fuerte que cualquier palabra. Mañana Hilario va al zoológico, dije sin levantar la vista. Lo sé, ayer le di dinero. Asentí, no discutí. Solo me levanté, recogí los platos vacíos. El agua del grifo estaba caliente.
Casi quemaba, pero no aparté las manos. Al menos ahí sentía que estaba viva. Después de cenar, Ramiro se fue al salón. Sabía que se sentaría en su sillón, estiraría las piernas y encendería el televisor, y que no preguntaría si quería unirme. Ambos habíamos dejado de invitarnos a compartir cualquier espacio, tanto físico como emocional. Salí al patio. Así, sin más, sin un motivo. Me puse una chaqueta vieja, caminé hasta la esquina y regresé. El jardín ya no tenía aroma. La tierra estaba mojada, el aire húmedo. Pero allí respiraba más fácil. Últimamente salía seguido, como si solo fuera a caminar. En realidad, huía, de las paredes que ahora contenían un silencio que pesaba. No porque fuera fuerte, sino porque estaba vacío, sin sentido, sin presencia. A veces nos sentábamos juntos en silencio, y ese silencio se volvía insoportable, porque antes, cuando callábamos, era por cercanía, y ahora, por ausencia. Trataba de quedarme en casa, de ser correcta, de estar presente, pero por dentro algo se encogía al saber que junto a mí estaba un hombre con quien compartía años y con quien ya solo me unía un apellido en el buzón. No pensaba en huir, no soñaba con otra vida. Solo quería un espacio donde pudiera estar, no en automático, no de adorno, no como un extra en el decorado de una familia normal. Volví a casa. En la sala sonaba una serie, las mismas voces que escuchaba desde hacía meses. Ramiro estaba sentado en la oscuridad, sin apartar la vista de la pantalla. Pasé en silencio junto a él, como una invitada que no quiere molestar al anfitrión. En la cocina puse la tetera y comprendí que no quería té, no quería dibujar, no quería hacer nada útil, solo salir otra vez. En casa todo seguía como siempre, pero esa costumbre ya no daba calma. Me encerraba dentro de una vida que ya no sentía mía, y yo solo quería, aunque fuera un poco, no ser el fondo, ser alguien, no al lado, sino viva. El último día de la semana era arrugado, gris y húmedo, como si el propio aire se estuviera convirtiendo en gotas. Salí de casa sin paraguas, solo con la chaqueta. Era ese tipo de lluvia en el que uno todavía puede caminar sin empaparse, pero cada segundo en la calle añade humedad a la ropa y al cansancio. Caminé por el barrio sin rumbo, solo pasos, para no oír el zumbido del refrigerador en el silencio de la cocina, para no ver la pared donde alguna vez quisimos colgar fotos de viajes, pero nunca elegimos los marcos. Cuando el cielo empezó a llover con más fuerza, casi instintivamente doblé hacia su taller. Me detuve bajo el alero, miré alrededor un momento, por si alguien me veía. No por vergüenza, simplemente no quería explicar nada, ni siquiera a mí misma. Solo necesitaba refugiarme, de la lluvia, de mí. Pasaron unos minutos y la puerta se abrió. Él salió tranquilo, como si supiera que yo estaba allí. Tiene cara de alguien que intentó negociar con el clima, y perdió, dijo, sosteniendo un termo. Solo salí a caminar un poco. No pensé que el cielo se iba a enojar conmigo. Sonrió. Esa sonrisa, sin prisa, sin juicio, era como una manta tibia en un hospital. No porque sea bonita, sino porque está ahí. Tengo café caliente. Bueno, si se puede llamar café a lo que yo preparo, pero al menos está tibio. No soy exigente. Mientras no sea venenoso, lo acepto. No prometo que sepa bien, dijo, sirviendo la bebida en un vaso plástico. Me reí, no en voz alta, más bien exhalé con una ligera sorpresa. Esto sí fue gracioso. ¿Y usted siempre reparte café a los que parecen recién salidos de la lavadora? Solo a quienes no lo piden, porque los que piden normalmente quieren también galletas, dijo, alargando el vaso. Lo tomé. El café era amargo, un poco áspero,
pero caliente. Y eso era justo lo que me faltaba. Sentir que algo calienta por dentro no solo está presente al lado. Aquí se está acogedor, dije, mirando los estantes de madera, las herramientas, las cajas con cosas pequeñas que parecían tener historia, como un espacio que no necesita demostrar nada. Así lo quería, un lugar donde no hace falta explicar, donde nadie pregunta de más. ¿Tiene visitas a menudo por aquí? No exactamente, pero la puerta no está cerrada, solo que no todos quieren entrar cuando no finges estar alegre. Guardamos silencio, pero no era una pausa incómoda, era aire limpio, sin palabras que suelen ser una cortina. ¿Alguna vez se ha sorprendido pensando que ya nada calienta por dentro? Dijo de pronto, sin aviso. No hablo del clima, hablo de la vida. Tardé en responder. Solo sostenía el vaso entre las manos, sintiendo cómo el calor iba llegando a los dedos. A veces sí, más bien, vacío por dentro. Se pasa, si uno no se apura en vaciarlo todo de sí. ¿A qué se refiere? A uno mismo. Piensas que ya lo tiraste todo, lo que sobraba, lo inútil, y de repente encuentras algo dentro, viejo, olvidado, y resulta que eso es lo que aún te sostiene. Asentí, no porque lo entendiera del todo, sino porque sabía, así pasa. Terminé el café, le tendí el vaso. Gracias, por el café, y por no preguntar por qué estoy bajo su alero sin invitación. Encima da las gracias, entonces seguro no es de este barrio. Me reí otra vez, esta vez, de verdad, y por primera vez en mucho tiempo quise que el momento durara un poco más. No porque sintiera algo por él, sino porque, al fin, sentía algo en absoluto. Con el tiempo, empezamos a vernos más seguido. Al principio, solo pasaba a agradecer. Le llevé una tarta, no recién hecha, pero casera. Le dije que igual la había horneado para mi hijo y que me había sobrado. Él no me creyó, pero no dijo nada. Solo la aceptó. Me ofreció té y hablamos un poco, de muebles, de arreglos. La siguiente vez pasé como de casualidad. Caminaba cerca, vi la puerta abierta. Le dije, «Hola, aquí huele a algo de madera». Y bien hecho. Y él otra vez dijo, «Pase, si no le asusta el polvo». Y así comenzó. 10 minutos, luego 15, luego 20. A veces me sentaba en un viejo banco junto a la pared. Él arreglaba algo o clasificaba tornillos, y yo simplemente observaba. El tiempo se estiraba y a la vez pasaba volando. No hablábamos de cosas grandes, no compartíamos recuerdos de juventud ni sueños del futuro, pero las conversaciones eran más ligeras que en cualquier otro lugar, sin necesidad de justificarse, de explicar quién eres y por qué. Aquí todo parece fuera del tiempo, dije una vez, mirando un viejo reloj en el estante. Se detuvo hace unos 10 años. Nunca lo volví a poner en hora. ¿Y para qué? Aquí realmente no se siente prisa. Se inclinó un poco sobre unas piezas, limpió algo, pero respondió. No lo ajusto a propósito, porque cuando tienes la hora exacta, ya empiezas a contar. Y yo me cansé de contar. Quizás yo también debería hacerlo. Olvidar los relojes en casa. Solo vivir, hasta que vuelva a tener ganas de medir algo. Inténtelo, pero le advierto, luego es difícil volver. A los segundos, a los recordatorios, a los calendarios. Empecé a notar los detalles, cómo gira las puntas de su bigote con los dedos cuando piensa, cómo a veces pasa tornillos viejos entre sus manos, como si en ellos hubiera un sentido que solo él conoce, cómo esconde una sonrisa en la barba cuando digo algo sarcástico, aunque él nunca responde con el mismo tono. No buscaba nada en esto, no me preguntaba para qué lo hacía, pero tampoco lo evitaba, porque la verdad era otra. En casa, las tardes eran pesadas, como una manta mojada que ya no abriga, y aquí simplemente se estiraban, suaves,
sin exigencias, sin avisos. Y un día, cuando ya me iba, él dijo, cada vez que sale de aquí, tiene esa expresión como si algo importante acabara de pasar, pero no está segura si de verdad pasó o si solo se lo imaginó. Puede que sea eso, respondí. Es solo que, por primera vez en mucho tiempo, algo es. Y me fui. Ya no llovía, pero algo en el pecho no me dejaba encogerme de nuevo ante la rutina. No era una huida, era un respiro, como aire tras una habitación cerrada, como una tarde que, por fin, no quieres apagar. Una de esas tardes tranquilas, volví a casa más tarde de lo habitual. No tenía reloj para saber la hora exacta, pero la oscuridad ya había cubierto la calle hacía rato. Me había quedado en el taller. Simplemente me senté. Observé cómo arreglaba un cajón viejo. Tomé un poco de café. Hablamos poco, pero con ligereza. Se sentía como hablar con alguien que no es nuevo, sino con quien simplemente es natural. Al entrar, sentí de inmediato que algo no estaba bien. No había televisión, ni la luz usual de la pantalla, ni el sonido de una cuchara en la taza. Él estaba sentado en el sillón, simplemente sentado. «No estás mucho en casa por las noches últimamente», dijo sin girar la cabeza. «Salí a caminar. ¿Y ahora caminas todos los días?» «A veces paso por el taller, solo a charlar. Es tranquilo ahí. Sé a dónde vas. No finjas que es otra cosa». Estaba de pie junto a la pared, aún sin quitarme el abrigo. Estaba mojado, goteaba. Seguir callando ya no tenía sentido. «Está bien. Sí, voy seguido». «¿Y qué es eso? ¿Te enamoraste de él? ¿Están juntos?» «Number no, nos tocamos. Si es eso lo que insinúas. ¿Pero quieres?» Pausa. No por duda, sino porque hacía mucho que nadie me hablaba con tanta claridad. No sé qué quiero con él, pero sí sé lo que ya no soporto aquí. Finalmente me miró. Directamente. Por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué es? Dímelo de una vez». «Estar contigo y sentir que no existo. Como si fuera parte del mobiliario. Como si solo viviéramos juntos, porque es lo habitual. Porque nuestras cosas están mezcladas en el armario. Yo también me siento solo. ¿Crees que estoy bien? Entonces, ¿por qué callabas? ¿Y tú por qué?» Solo nos acostumbramos a callar. Nadie pregunta, porque las respuestas dan miedo. El problema no es el silencio, es que en él ya no nos escuchamos. Solo estamos bajo el mismo techo, esperando que algo cambie por sí solo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a irte con él? Number no, quiero irme con alguien. Quiero volver a una vida donde yo esté. Y si eso significa estar aquí, entonces tenemos que hablar con honestidad sobre lo que queda entre nosotros. Y si no, al menos admitirlo. Él guardó silencio. Otra vez. Pero esta vez no para escapar. Estaba pensando, masticando esas palabras. «No sé qué hacer», dijo con simpleza, «pero sé que no me eres indiferente y no quiero perderte, pero creo que ya te estoy perdiendo». «No me estás perdiendo. Todavía estoy aquí. Pero ya no puedo fingir que todo está bien. Bien, intentemos encontrar una salida, sin mentiras, sin ese todo está bien, porque no lo está. Pero aún no es el final, ¿cierto?» «No lo sé, pero al menos, por fin empezamos a hablar. Eso ya es algo». Después de la conversación con Ramiro, ambos nos quedamos en silencio. No hubo pelea, no hubo decisiones. Solo una carga que se había soltado y ahora yacía en medio de la cocina, mientras nosotros estábamos a cada lado, sin saber qué hacer con ella. Me quedé un rato sentada, preparé té, pero no lo tomé. El agua se enfrió, mis manos siguieron frías. Ramiro dijo, «Me voy a acostar». Y se fue, sin siquiera preguntar si iría con él. No lo hice, no porque estuviera enojada,
Simplemente no podía estar ahí, donde todavía flotaba en el aire algo denso, sin resolver del todo. Necesitaba espacio, no para tomar decisiones ni para hablar, solo para respirar. Salí de casa, despacio, sin rumbo. La calle estaba oscura, pero no fría. El aire fresco, no revigorizante, más bien calmante. Y ya cerca de la esquina, cuando estaba por volver, vi la luz encendida en su taller. Me detuve. Pensé que quizás no debía. Después, que igual no iba a hablar con nadie. Y toqué la puerta. Abrió rápido, sin sorpresa. Solo me miró. «Hola», dije bajito. «Hola». Vi la luz. Pensé que aún no era tarde. «Pasa». Se hizo a un lado. Entré. En el taller hacía calor. El olor a madera se mezclaba con algo mentolado. Quizás té. Me senté en el sitio habitual. Él llenó de nuevo la tetera. La puso al fuego. Pasaron unos minutos en silencio, pero no era incómodo. «Hablé hoy con mi esposo», dije. «¿Y cómo fue?» «No fue. Fue de verdad. Pero eso no lo hace más fácil». Él asintió, sin fingir que entendía todo ni dar consejos. Después de esas charlas siempre me queda una sensación, como si hubieras abierto todo y luego te quedaras ahí parado, sin saber qué hacer con eso. Justo eso, dije. Todo parece haber caído en su lugar, solo que los lugares están vacíos. El agua hirvió, sirvió té en las tazas. Bebimos en silencio. No planeaba venir. Solo no quería estar en casa. No ahora. Aquí no hay que ser de cierta manera. Puedes simplemente estar. Bajé un poco los hombros. Por primera vez en el día sentí cómo mi cuerpo se relajaba. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no se esforzaba por cumplir con lo correcto. El tiempo se alargaba tranquilo. Hablamos poco, después nos quedamos callados del todo. Y de algún modo, no notamos en qué momento estábamos sentados más cerca que antes. No a propósito, solo fue ocurriendo, gesto tras gesto, sin intención. Nuestras miradas se encontraron. Más tiempo del que sería accidental. Y la distancia entre nosotros ya no era la misma. Al final, no me quedé a dormir. Y no prometí volver. Solo me levanté, le agradecí y me fui. Él no dijo nada, pero me siguió con la mirada hasta la puerta y no apartó los ojos de inmediato. En la calle todo seguía igual, igual de callado, igual de oscuro. Pero respirar era un poco más fácil. No porque hubiera tomado una decisión, sino porque, al menos por un rato, me permití simplemente estar, sin control, sin ser moralmente correcta y sin miedo a que alguien me viera. Me desperté no por ansiedad, no por ruido, simplemente desperté. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de mirar la hora, de pensar quién espera algo, qué hay que hacer. La noche anterior seguía en mí como un regusto suave. No una emoción, no un acto, algo más tenue. No tenía que ver con otro hombre, ni siquiera con una huida. Tenía que ver con el hecho de que, por fin, me permití no ser necesaria, no sostener nada, no cumplir. Solo estar donde no me tiraban hacia ningún lado. Recordé cómo nos sentamos en el taller, cómo callamos, y cómo, al salir, entendí que no quería explicar nada. Y no me daba miedo eso, y en esa simple libertad, algo se movió. Viví mucho tiempo en modo funcionar. Incluso cuando lloraba, era con horario para no desmoronarme. Incluso cuando callaba, era apagarse para reiniciarse, no una elección. Y ahora, por primera vez, sentí que dentro de mí había movimiento. Muy lento, muy impreciso, pero mío. No por alguien, no en contra, no gracias a, sino desde adentro. No sabía qué hacer con eso, pero sabía con certeza. No quiero volver atrás, a ese papel habitual, al todo bien. No quiero, no puedo. Y, lo más importante, no tengo por qué.
Hice café, por primera vez en mucho tiempo, solo para mí, no porque hubiera que despertar a alguien, ni por seguir el ritual, sino porque quise. Ramiro entró en la cocina. Me vio. Yo estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta, con una taza. Nuestros ojos se encontraron. No dijo nada, y eso fue lo correcto. ¿Cómo estás?, preguntó al cabo de un minuto, sin sentarse. Distinta, respondí, sin sonrisa, pero tranquila. Simplemente distinta. Asintió. No insistió. No preguntó, ¿qué significa eso? Y se lo agradecí. No me puse a trabajar. No abrí la computadora. En lugar de eso, saqué papel del armario. No para trabajar, no por encargo, solo una hoja en blanco. Y yo. No era creatividad, era respirar. No sabía qué iba a pasar con nosotros, y ya no intentaba decidirlo por los dos. No se trataba de una nueva yo, ni de una victoria. Simplemente, dentro de mí, apareció un movimiento. No grande, pero propio. Y ese día, por primera vez, no me miré a mí misma con los ojos de otro. Ese día, por primera vez, dejé de serme una carga. Ramiro y yo no nos separamos. Tampoco volvimos a como antes. Nos quedamos en algo distinto, nuevo, incómodo, pero más verdadero. Ya no nos obligábamos a decir ¿cómo fue tu día?, si no queríamos saber la respuesta. Pero cuando hablábamos, sonaba diferente, sin automatismos, sin cortesía tensa. Seguían existiendo nuestras costumbres. Él aún ponía la tetera al llegar a casa. Yo seguía dejándole la lista del supermercado pegada en el refrigerador. Pero desapareció eso que durante años nos hizo caminar de puntillas alrededor del otro. No nos volvimos cercanos de repente. No volvimos a tomarnos de la mano. Era otra cosa, un intento de no actuar, incluso si salía torcido. Una noche se acercó mientras yo lavaba los platos. Simplemente se paró al lado. ¿Quieres irte a algún lugar en verano? No juntos, no de inmediato, solo descansar, de todo. Tal vez, respondí, tal vez sí necesitemos algo de tiempo aparte, no para alejarnos, sino para estar con uno mismo. Asintió, y se fue, sin exigir decisiones. Y sentí que por primera vez ambos dejábamos espacio para el otro, no dentro de nosotros, sino junto a nosotros. No volví al taller, no porque no quisiera, sino porque ya no necesitaba esconderme. Pero a veces pasaba por ahí, y lo veía, no de cerca, solo desde la calle. Un par de veces cruzamos miradas. Yo asentía, él también, sin historia, sin continuación, sin drama. Él no se volvió para mí, el otro hombre. Fue un espacio donde, por primera vez, no fui de nadie. No la mujer de alguien, no la madre, no la adulta correcta. Solo una persona. Y quizás fue precisamente por eso que pude volver. No a la relación, sino a mí. El regreso no fue ruidoso, ni hermoso, ni un después del descanso. Simplemente me despertaba, me miraba al espejo y ya no apartaba la mirada. Ramiro dejó de ser una costumbre y pasó a ser alguien con quien aprendía de nuevo a hablar. No siempre salía bien, pero ya no destruía, porque sabía, si callamos, es con sinceridad. No porque no haya nada que decir, sino porque no nos estamos escondiendo. No era felicidad, no era y vivieron felices para siempre, pero era vida, completa, sin pausas falsas, sin máscaras pegadas, y tal vez en eso está nuestra oportunidad, no en el nosotros, sino en ser uno mismo dentro de este juntos. Pasaron algunos meses. La primavera fue deslizándose lentamente hacia el verano. En el jardín floreció la menta. Las lilas se estiraban hacia el sol, y yo, por primera vez en mucho tiempo, las regaba no porque hay que hacerlo. Con Ramiro aprendimos a no apresurarnos, a no llenar el silencio con palabras que no significan nada. A veces hablábamos poco, a veces largo,
A veces nada en absoluto, pero cada uno sabía por qué. Volví a trabajar, más para mí. Empecé a dar un pequeño curso en línea, no por ambición, sino porque quería compartir. Nació algo nuevo en mí, una voz interior que ya no pedía permiso. Hilario una vez dijo: «Mamá, estás más suave». ¿Más suave? Sí, como una almohada. Dan ganas de abrazarte más seguido. Me reí, y luego me quedé pensando mucho tiempo en esas palabras, porque probablemente eso fue lo que ocurrió. Dejé de ser fuerte, y por primera vez me permití ser suave, vulnerable, pero real. Ya no necesitaba esconderme en la presencia de alguien para sentirme viva. No elegí a alguien en lugar de, me elegí a mí, poco a poco, con trozos de miedo, con pausas, con dudas, no por otra persona y no contra nadie, sino porque ya no quería vivir de otra forma. Y parece, por primera vez en muchos años, eso me bastaba.